Algunos de ustedes me preguntan, Abby, ¿conviene económicamente venir acá a Japón? Es decir, ¿puedo ganar en yenes y tener ahorros de sobra como para poder mandar a casa? En este video me toca ser brutalmente honesta. Minasan konnichiwa, mi nombre es Abby, de Colores de Japón, y soy una argentina que vive en Tokio hace más de 11 años. Cada día más y más extranjeros eligen a Japón como su destino predilecto, ya sea para trabajo o para visitar. Pero, ¿qué pasa con los sueldos japoneses? ¿Son tan atractivos como lo parecen? Primero, algo muy importante. El valor de un sueldo no existe en el vacío. Depende de la economía del país y, por sobre todo, del valor de su moneda y de cuánto cuestan las cosas en ese mismo país. Y a Japón le pasó algo muy particular que lo diferencia de muchas otras economías hegemónicas. Voy a ir directo al punto porque no quiero tenerte 30 minutos en un video dudando. Quiero decirte la verdad desde ahora. No vengas a Japón por los sueldos. Te voy a explicar por qué. Japón tuvo 30 años de economía sin inflación. No voy a entrar en si la inflación es buena, es mala, si hay que fomentarla, si hay que frenarla, por qué se genera, qué es la inflación. La gente en los comentarios lo puede explicar mejor que yo. Pero pensemos esto. ¿Qué pasa cuando Japón no infla sus precios, pero países como Estados Unidos sí? En 2021, el sueldo anual promedio en Japón era de más o menos $39.000. En 1991 era más o menos de $37.000. Es decir, prácticamente lo mismo. Un aumento de solo 5% en 30 años. En otros países del G7, este aumento fue del 34%. Y esto no es opinión, de hecho les voy a dejar todas las fuentes de las que saqué información en este video en la descripción. Y este estancamiento de sueldos de 30 años es posible porque los productos que nosotros compramos como consumidores en Japón también se han estancado. Y hace 15 años atrás, la fortaleza del yen nos protegía en el exterior. Es decir, los japoneses ganaban en yenes. Disfrutaban su onigiri a 100 yenes. Durante 30 años salió 100 yenes. Y tenían la certeza de que cuando salieran de viaje, el poder del yen ensalzaba su sueldo. No me acuerdo la cifra exacta, pero yo me acuerdo que ahí por 2011 el yen estaba más o menos 80 yenes por $1, más o menos. Ahora el yen está a 156 yenes por $1. Lo que en diciembre de 2011 era 80 yenes por $, ahora es 156 yenes por $. Y el estancamiento de precios se rompió esa burbuja y por primera vez en 40 años la inflación llegó a un 4%. No es nada, me dirán ustedes. Y tienen razón. Pero si hace 30 años que tu sueldo promedio es el mismo, de repente un 4% de inflación significa un 4% menos de poder adquisitivo. Y hay una falacia acá. Hablamos de sueldos promedios, ¿verdad? Claramente uno tiene más control sobre su propio sueldo. Aparte hay diferencias, depende si vivís en Tokio, si no vivís en Tokio. Podrás recibir aumentos, podrás cambiar de trabajo, ¿verdad? Bueno, en las empresas en las que trabajé yo, nuestro aumento anual era más o menos de eso, entre un 1 y un 5% anual. En 2024, por ejemplo, mi aumento de sueldo anual fue de un 4% y la inflación era más alta. Así que efectivamente todo costaba más y yo estaba perdiendo plata. No había tampoco puestos en mi empresa para seguir subiendo. No tenía la edad necesaria para convertirme en jefe y cada vez que me iba a visitar a mi familia, que por cierto mi familia vive en Estados Unidos porque ellos emigraron cuando yo me vine a Japón, pero somos todos de Argentina y nos criamos y nacimos en Argentina hasta hace 11 años atrás. Pero en fin, por esas cuestiones de la vida, ahora las tengo que ir a visitar a Estados Unidos y realmente cada vez no sé si llego a pagarme el pasaje. Me daba cuenta que ahora de repente una hamburguesa en un restaurante de Estados Unidos, que por cierto está súper caro, estamos todos de acuerdo con eso, pero una hamburguesa en un restaurante está $25. Con el yen de 2011 eso hubiera sido nada para mí. Con el yen de hoy en día son 3.920 yenes. Es como agregarlo en 1.5 porque en definitiva, si ustedes conocen cómo se ha movido el yen durante todos estos años, siempre fue una cuestión de agregarle 2 ceros y más o menos se convertía en dólares. Ahora ya no, hay que multiplicarlo por 1.5. Mi sueldo es el mismo y los pasajes de avión, ni hablar. Y yo sé que muchos me van a decir, en mi país es peor. No es una competencia, yo hablo de Japón porque vivo acá y además lo que estamos hablando en este video son los sueldos en Japón específicamente. Ahora hablemos de la cultura laboral y ascensos. Un poco de todo esto hablé en mi video en el que comparaba argentinos y japoneses y la verdad que me quedo corta porque siempre tengo mucho más para hablar y cosas que no me entran en los videos. Pero bueno, para tener en cuenta, en Japón históricamente la antigüedad en un laburo lo era todo. La antigüedad que tenías en ese puesto de trabajo, en esa empresa, era absolutamente determinante de si te daban un aumento, de tu sueldo, de tus prioridades, de tu lugar dentro de la empresa. El pacto implícito era, vos le das tu vida a la empresa, pero la empresa te va a proteger de por vida también. Eso funcionaba en un país donde los precios no subían.
crean, el día de hoy ese pacto se rompió y muchos japoneses lo están empezando a sentir. Las empresas tienen un techo, los puestos son limitados y cada 2 o 3 años, 3, 4 años, se está dando que, más que nada las juventudes, están buscando otras empresas porque la única forma de que te suban el sueldo es negociándolo con tu cambio de trabajo. Hablemos entonces de cuánto es el sueldo en Japón, particularmente en mi grupo etario, de 30 a 34 años. Por poner un ejemplo, todo esto lo pueden buscar en internet también si quisieran. Salario anual promedio, y acá vemos una gran brecha de género. Los hombres promedian 4.17 millones de yenes por año, las mujeres promedian 2.91 millones de yenes por año. Esto es antes de impuestos. Voy a poner un ejemplo súper concreto. Yo en 2020, trabajando en Japón, ganaba más o menos 4 millones de yenes al año y me quedaban unos 3 millones en mano. Son $18.000 USD. Una persona con mi carrera, nivel universitario, ¿viste? Uno compara dentro de la misma brecha educacional y la misma brecha etaria, laboral, etc. Ese mismo puesto en Estados Unidos podría haber sido $60.000, $70.000, $80.000 al año. Volvemos a mi sueldo de 3 millones al año, ¿verdad? Era un sueldo por encima de la media, porque encima yo trabajaba en Tokio, lo cual es importante aclarar, los sueldos en Tokio pagan más porque los alquileres son más caros. Y acá vuelvo a aclarar que no es una competencia y no estamos hablando de si mundialmente, de si respecto a otras economías es un mejor sueldo que en otros países, estamos súper de acuerdo. Ahora, yo estoy hablando del poder adquisitivo que tenemos acá como extranjeros en Japón respecto a otras economías del G7, ¿verdad? Se quedan conmigo. ¿Cuánto podía yo realmente ahorrar de ese sueldo? Bueno, se me iba más o menos un tercio en el alquiler. O sea, de lo que me quedaba en mano, un tercio de eso se me volaba en el alquiler. Otro tercio lo ahorraba y con el otro tercio vivía. Haber compartido el alquiler con mi novio, bueno, en ese entonces novio, ahora es mi marido, Atsushi, ayudaba un montón porque podíamos alquilar un departamento entre los dos y eso dividía un montón los costos. Cuando vivía sola era mucho más difícil y casi que no me da ni vergüenza decir y admitir que no tengo ahorros del momento de cuando yo vivía sola. Me gastaba todo el salario que me entraba allá por 2018 y si bien tenía un buen nivel de vida, no me era suficiente para tener ahorros y no me hubiera sido suficiente para mandarla a mi familia. Cuando nos íbamos de viaje en 2018 era todo a pago cuotas, paga Dios como hacemos siempre, así que una cosa para tener en cuenta. Hablemos de las condiciones laborales en general y acá entra algo personal pero que creo que es necesario decirlo. Como ustedes saben, yo ahora trabajo como creadora de contenido, ya no trabajo más en relación de dependencia y una de las cosas que generaron ese quiebre fue decir, ¿vale la pena tener 10 días libres al año y horas extra no pagas en una empresa tradicional japonesa? Y me voy a decir, ¿qué? ¿Cómo que horas extra no pagas? Eso no puede ser, es ilegal. Quédense conmigo, se los voy a explicar por qué. En Japón existe algo que se llama minashi sangyo, las horas extra que están incluidas en el sueldo. Lo que quiere decir esto es que en teoría tu sueldo tiene, si mal no recuerdo, 30 horas extra por mes, aunque supongo que dependerá de la empresa, incluidas en tu sueldo, y después de esas 30 horas extra, a partir de la 31 es cuando realmente empezás a ganar por hora extra. La teoría acá es que si no hicieran esto, la gente haría horas extra a propósito con tal de poder ganar más, algo que se daba mucho por ahí en la burbuja allá por los 80 de Japón, pero la verdad verdadera es que eso no hace que el sueldo sea más atractivo. De hecho, los 3 millones de yenes al año que mencioné hace un par de segundos atrás, eso es incluidas las minashi sangyo, las horas extra. Ahora, hablemos de sueldos por hora Working Holiday. Para los que vienen con Working Holiday, y esto es clave, el salario mínimo nacional por hora de 2024 era de 1.055 yenes por hora. El salario mínimo de Tokio de 2025 era de 1.110 yenes por hora. Y el promedio real, lo que realmente podrías esperar ganar en Tokio, más o menos 1.500 yenes por hora en un muy buen laburo. Por ahí un poco menos, por ahí un poco más, depende de qué consigas. No es miseria, es un sueldo respetable, pero no es el paraíso que muchos imaginan. Y obvio, no todos los extranjeros vivimos de la misma forma en Japón. Hay diferentes perfiles de extranjeros y no es lo mismo un sueldo de Working Holiday que profesionales calificados, que docentes de inglés o que estudiantes que trabajan part-time. Cuando digo no vengas por los sueldos, hablo del promedio, no hablo de nichos específicos. En comparación honesta con otros destinos, por ejemplo para la Working Holiday, que muchos japoneses incluso se van a estos destinos, sin entrar en ranking, Australia, Canadá están súper arriba, hay más oportunidades de ahorro. En Europa también los sueldos son más altos, pero entiendo que hay más impuestos y más costo de vida. Y Japón dentro de todo esto es estable, cómodo, pero poco escalable económicamente. ¿Por qué entonces me vine a Japón? Me preguntarás. Yo tengo un gran privilegio y lo admito en todos los videos. Yo soy súper transparente con esto. Cuando vine a Japón, vine a estudiar. Vine como estudiante y realmente ya poder decir eso es un súper privilegio. Yo no vine acá a buscar plata. Y entonces dirás, bueno, ¿pero por qué te quedaste? Bueno, ¿para qué no hablemos de 100% negativo? Porque todos son matices, chicos. La seguridad, el transporte público, puntos que tiene a favor Japón, pero sin duda, sin discusión,
discusión. Una baja incertidumbre diaria, una estabilidad en lo cotidiano. El problema no es que estemos viviendo mal, lo único que discuto es que los sueldos japoneses ya no te permiten progresar económicamente. Cuando te venís acá, algo para tener en cuenta, la experiencia en Japón no siempre es valorada afuera y años de carrera no se traducen siempre en un aumento de salario. Japón además penaliza que llegues tarde al mercado laboral, tu edad penaliza un montón, no haber seguido ese camino japonés corporativo desde joven, y los cambios de carrera después de los 30 son cada vez más difíciles. Y ahora creo que estamos como en un momento como de esta incisión que les contaba antes, porque ya les decía, se rompió el pacto entre la empresa y entre el empleado, y ahora más que nunca la única forma de progresar es de cambiarte de empresa, lo cual no es la misma realidad que tenían las generaciones anteriores, para nada. Y un punto clave acá también es el idioma. Sin hablar japonés, sueldos más bajos, vas a tener menos flexibilidad laboral o menos movilidad, vas a tener menos cosas para elegir y vas a depender de empresas extranjeras, que yo trabajé un montón de años por una empresa extranjera y lo he recomendado en muchos lados. La verdad que no estoy diciendo que sea algo malo, pero bueno, para tener en cuenta. Con japonés fluido tenés más opciones, pero no necesariamente un sueldo occidental. Les contaba antes, mi puesto de trabajo, el equivalente hubiera sido mucho más caro en cualquier otro lugar. También, como último, hablemos del desgaste de la sociedad japonesa, una presión social y laboral. He hablado bastantes videos sobre la cultura de trabajo acá. Yo creo que es otro tipo de actitud frente al trabajo y frente a lo que significa el trabajo para uno y el valor de uno mismo como empleado. Hay una dificultad para mí de tomarse vacaciones sin culpa, hay dificultad en no hacer horas extras sin culpa, sensación de estancamiento y a veces, depende de la empresa que te toca, una sensación de soledad. Yo, por suerte, en mi empresa anterior, no, la otra, me hice un montón de amigos porque éramos un montón de extranjeros, pero no sé qué hubiera pasado si hubiera sido la única. Con todo esto, lo que quiero decir es que Japón es un país increíble para vivir, pero no es un país para volverse millonario. Yo creo que eso resume todo. Yo me enamoré de Japón por motivos que no tenían que ver con la cultura de trabajo y me quedé trabajando porque la visa de trabajo era mi instrumento para poder estar legalmente en el país que yo quería estar. Si les queda más por leer y si les queda más como curiosidad, si les pica el bicho para saber más, yo recomiendo que se pongan a ver búsquedas laborales. Lo he recomendado en otro video, vayan a Gaijin Pot, es una página en donde tienen búsquedas laborales para extranjeros específicamente y ahí van a poder ver cuál es la realidad de los sueldos de los extranjeros. Un sueldo básico por mes, digamos 300.000 yenes, de ahí te quedan 200.000 yenes más o menos, de ahí el alquiler van a ser más o menos entre 50.000 y 70.000 yenes para un monoambiente. Y eso que no entramos en este video ya sobre los gastos de vida en específico, que es algo que tengo muchísimas ganas de hablar y siento que completaría mucho más lo que dije en este video, pero bueno, hablando nada más que de sueldos y dándoles más o menos la idea de que con esos 100.000, 150.000 yenes por mes es casi como que te diría lo mínimo para poder afrontar los otros gastos, la comida, la salud, transporte y gastos de utilidad como luz, gas y ese tipo de cosas. Me queda mucho para profundizar, pero espero que les haya gustado por lo menos este pantallazo sobre los sueldos en Japón y díganme en los comentarios, díganme si piensan que lo que dije está bien, está mal. Muchas cosas de acá literalmente estoy simplemente diciendo datos, pero es inevitable para mí cada vez que hablamos de generalizaciones, y estos videos son generalizaciones, uno pone sus sentimientos, uno pone sobre todo las cosas que vivió y las cosas que lo frustraron. No quiero que se lleven, Japón, los sueldos, una porquería. Yo estoy al tanto del privilegio, de lo lindo que es estar acá y lo que es poder estar acá y de lo que me esforcé para poder estar acá. Así que sin negar todo eso, traté de explicar lo mejor posible la realidad de los sueldos en Japón. Espero que les haya gustado y esta fue Abby de Colores de Japón. ¡Jani!